tenemos el gusto de presentarles la exposición sobre las enfermedades más comunes del sistema urinario, su diagnóstico y tratamiento. Tenemos primero que hablar de que las infecciones que ocurren en el sistema urinario se clasifican según su localización. Las infecciones de vías urinarias altas, como la pielonefritis, es un daño causado en el riñón y en el uréter. Y las infecciones de vías urinarias bajas, como la cistitis, es un daño causado en la vejiga y la uretritis es un daño causado en la uretra. Por eso que decimos que se dividen en infecciones urinarias altas y infecciones urinarias bajas, porque van desde los riñones, el uréter, la vejiga, hasta la uretra. Tenemos que la cistitis es una inflamación aguda de la vejiga urinaria debido a una infección por la invasión de microorganismos. Normalmente la responsable es la bacteria Escherichia coli, que vive en el intestino de los seres humanos y que suele ser inofensiva en la mayoría de los casos, salvo algunas cepas más peligrosas. Lo habitual es que el propio cuerpo deseche estas bacterias con orina, por lo que es indispensable beber abundante agua, entre 1,5 litros y 2 litros al día. No obstante, en ocasiones estas bacterias se adhieren a las paredes uretrales o a la vejiga y se multiplican tan rápido que no se pueden expulsar todas con orina. Entonces, cuando se produce una inflamación, se deriva la cistitis. Los síntomas de la cistitis son molestias y dolor al orinar, sensación de quemazón o ardor en la micción, necesidad urgente y frecuente de orinar, color turbio de la orina y olor fuerte de la orina. Otros síntomas son dolor en la zona del costado, dolores o molestias al mantener relaciones sexuales y sensación de fatiga. Sin embargo, los síntomas pueden variar según cada paciente. Hay diferentes tipos de cistitis. Se puede hablar de la cistitis bacteriana o infecciosa, la que es causada por infección de bacterias, y de la cistitis no infecciosa, que no tiene causa específica y que es común en las mujeres de edad fértil. Tenemos que, por otro lado, se pueden diferenciar entre la cistitis esporádica, solo existe un episodio de forma puntual, o la cistitis de repetición. Existen más de 3 episodios en un periodo de 12 meses. Tenemos que es una patología muy común, sobre todo en las mujeres. Según la Asociación Española de Urología, la cistitis afecta especialmente a mujeres entre 18 y 39 años, coincidiendo con la edad de máxima actividad sexual de la mujer. Esta asociación también apunta que alrededor del 50 al 60% de mujeres en fase premenopáusica padece alguna infección del tracto urinario y que de ese baremo el 90% es cistitis. Los hombres también pueden sufrir episodios de cistitis, en ocasiones debido a una dilatación de la próstata que al frenar el flujo de orina aumenta el riesgo de infección. La cistitis es habitual en personas que se someten de manera frecuente a exámenes médicos con tubos o catéteres o aquellas personas que necesitan sondas. Tenemos que los tratamientos para esta patología, tenemos que primero acudir a un especialista. Él determinará cuál es el origen de la cistitis y va a tomar en cuenta todo el perfil con análisis de sangre y orina, y también otros antecedentes que pueda aportar más información a la causa. Normalmente, si está provocada por una bacteria, se recetarán antibióticos. Si la causa es un virus, se recetarán antivirales. Como las recomendaciones generales, se recomienda beber grandes cantidades de agua para limpiar bien los conductos urinarios y evitar durante los episodios de cistitis el tabaco, la ingesta de alcohol y las comidas con muchas especies. ¿Qué se puede hacer si una persona quiere mejorar sus síntomas o quiere evitar contraer una cistitis? Lo que se debe hacer es equilibrar los hábitos alimenticios. Algunos alimentos y bebidas están desaconsejadas cuando el paciente sufre en episodios de cistitis, como lo es el caso de quesos muy fuertes o fermentados, las carnes muy grasas, embutidos, tocino, morcilla, pasta poco cocinada, bebidas alcohólicas, café o té con alto contenido de teína, productos de repostería, chocolates y fritos con alto contenido de grasa.
Otra también es mejorar los hábitos higiénicos, además de una correcta higiene en la zona genital que no sea excesiva para no eliminar la flora natural genital, para que no se escasee tampoco. En el caso de las mujeres es recomendable que al orinar se limpien de delante hacia atrás. También una recomendación general es que es necesario no permanecer largos periodos de tiempo con un bañador mojado o con humedad en la zona genital, que supone un foco propicio para dar lugar a infecciones. También comprende lo que es las cistopatías crónicas. La cistitis quístico-glandular se engloba dentro de las anormalidades proliferativas preneoplásicas ureteliales. En este caso se engloban la hiperplasia atípica, los nidos de von Braun y la cistitis quística. Se caracteriza por ser consecuencia de los cambios experimentados a nivel del urotelio en respuesta a la inflamación, la irritación o los carcinógenos. Su diagnóstico se basa fundamentalmente en el estudio anatomopatológico de la biopsia obtenida tras la resección endoscópica. Su tratamiento se basa en la eliminación de los factores irritativos, pudiendo llegar a requerir la realización de una cistectomía con derivación urinaria si su evolución clínica así lo requiere. La cistitis glandular es una lesión proliferativa, infrecuente, compuesta de estructuras glandulares, columnares, células intestinales, secretoras de mucina. Se localiza dentro de la mucosa y submucosa de la vejiga. Tenemos que se considera que forma parte de un amplio espectro de lesiones proliferativas de la vejiga que se desarrollan como respuesta a inflamación. Incluye nidos de Braun, como ya he mencionado, cistitis quística, la cistitis folicular glandular y posiblemente adenocarcinoma de vejiga. Confirmando el diagnóstico, el tratamiento fue esencialmente quirúrgico. En algunos casos, la vigilancia anual por cistoscopía con biopsias de vejiga resulta necesaria en estos casos. La forma florida es mucho más rara e incapacitante, pues precisa resección amplia de las lesiones. También se tiene que, en lo que son las sospechas de diagnóstico de lo que es la cistitis glandular, se pueden dividir en lo que son lesiones quísticas encontradas en la cistoscopía. En la urografía, lesiones ocupando espacio dentro de la vejiga, hidronefrosis o riñón excluido. El TAC, que se encuentran masas intra o retrovesicales. Y la biopsia para descartar malignidad. Tenemos además que en la figura 2 se puede observar un resultado histopatológico que muestra la submucosa con estructuras pseudoglandulares y secreción de aspecto mucosos. Tenemos que además la mucosa vesical está recubierta por epitelio transicional con presencia en la submucosa de estructura pseudoglandular, algunas de ellas con quistes recubiertos por epitelio columnar pseudoestratificado y un estroma congestivo levemente infiltrado con linfocitos sugestivos de lesión de la mucosa vesical, la denominada cistitis glandular. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades caracterizado por aumento en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales, que conlleva a la presencia de niveles altos de proteína en la sangre, hipoproteinemia, y en algunos casos edema, colesterol alto y una predisposición para la coagulación. El motivo es una lesión del glomérulo renal, ya que esta primaria o secundaria que altera su capacidad para filtrar las sustancias que transporta la sangre, los daños causados en el paciente serán más o menos graves, pudiendo surgir complicaciones entre órganos y sistemas. Tenemos además que el diagnóstico para esta patología se le denomina que algunos signos presentes en el síndrome nefrótico también aparecen en otras enfermedades, como ocurre con el edema y la proteinuria. Tenemos que el edema
Además del síndrome nefrótico hay otros dos trastornos que con frecuencia cursan con edema. Estos son la insuficiencia cardíaca y la enfermedad hepática. La insuficiencia cardíaca congestiva ocasiona la retención de líquidos en los tejidos como consecuencia del deterioro de la fuerza de la contracción ventricular. Al principio se concentra en los tobillos, pero finalmente se caracteriza y recibe el nombre de anasarca. Tenemos que la enfermedad hepática, como la cirrosis, localiza la hinchazón en las extremidades inferiores y en la cavidad abdominal. Otros signos que acompañan son la ictericia y el resultado anómalo en las pruebas de función hepática. Tenemos que, por otra parte, aunque es menos frecuente, hay que descartar la toma de ciertos fármacos que favorecen la retención de líquidos periféricos, como son algunos antihipertensivos, los corticoides suprarrenales y las hormonas sexuales. Proteinuria. La pérdida de proteínas en la orina responde a muchas entidades patológicas que hay que rechazar antes de confirmar de que se trata de un síndrome nefrótico. El mieloma múltiple se puede manifestar mediante una proteinuria no acompañada de hipoalbuminemia, signo muy importante en el diagnóstico diferencial. Otras alteraciones son también la astenia, la pérdida de peso y el dolor óseo. En la diabetes mellitus se ha visto una asociación entre el aumento de los niveles de la hemoglobina glicosilada y la aparición de proteinuria. Otras causas son la amiloidosis y ciertas enfermedades alérgicas e infecciosas. Tratamiento sintomático. Tenemos que para el edema se lleva a cabo diferentes pautas. El reposo viene determinado por la gravedad del edema. La dietoterapia, lo que radica es en una dieta con el correcto aporte energético suficiente para que las proteínas se utilicen en procesos de síntesis y no como fuente calórica. Tenemos la farmacología. El tratamiento farmacológico del edema se basa en la prescripción de fármacos diuréticos como la furosemida. En caso de edema grave, como en el edema escrotal, de prepucio, uretral, infecciones severas, varias sepsis o derrame pleural, se procede a administrar al paciente diuréticos intravenosos, siempre previa expansión plasmática ante el riesgo de intensa hipovolemia causada por la potente acción diurética del tratamiento intravenoso. El procedimiento es el siguiente: se toman los valores de hemoglobina y hematocrito. Luego, como expansor se utiliza la albumina al 25%, la cual se administra durante al menos 4 horas para evitar el edema pulmonar, y luego nuevo control de la hemoglobina y hematocrito. Si el valor del hematocrito es inferior al inicial, se procede a administrar los diuréticos durante al menos 30 minutos. Hipoalbuminemia. Se trata mediante la dietoterapia, descrita en el tratamiento del edema. Incluye un aporte moderado de alimentos ricos en proteínas de origen animal. La hiperlipemia. En función de la gravedad de la hiperlipemia se aplica dietoterapia como único tratamiento o combinada con fármacos. La hipercoagulabilidad como profilaxis en los pacientes asintomáticos que no han padecido ningún episodio previo de tromboembolismo se administra heparina de bajo peso molecular. Y las complicaciones infecciosas se le aplica lo que es la antibioterapia correspondiente según el agente infeccioso. Además de estas 5 dianas claves para el tratamiento, en caso de que la alteración de la vitamina D origine una intensa hipocalcemia, se administrarán combinados orales de dicha vitamina y calcio con el fin de restaurar los niveles fisiológicos en el organismo de este mineral. El tratamiento de la lesión renal se utilizan lo que son los corticosteroides, que permite el resultado de la disminución de la proteinuria y del riesgo de infecciones. Tenemos los inmunosupresores, solo indicados en el síndrome nefrótico reincidente, en los córtico dependientes y en los córtico intolerantes.
En los casos primeros, antes de comenzar con la terapia inmunosupresora, hay que negativizar la proteinuria y para ello se administra prednisona un tiempo prolongado. En la imagen del tejido se puede observar una fotografía microscópica de un glomérulo lesionado consecuencia de una nefropatía diabética, la principal causa del síndrome nefrótico en adultos. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de sangre en la orina, hematuria, elevación de la tensión, hipertensión arterial y un fallo agudo de la función renal que provoca que el niño orine menos y retenga líquido y se hinche, provocando lo que es el edema. Puede aparecer todas estas alteraciones juntas o no, y en distinto grado. El síndrome nefrítico se produce porque el riñón se inflama, concretamente unas estructuras internas llamadas glomérulos que actúan como un filtro o colador. Esta inflamación del glomérulo se suele producir tras una infección, como unas anginas o una infección de la piel producida por una bacteria llamada estreptococo. No se trata de una infección del riñón, sino que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria que tras la infección. Otras veces el glomérulo se altera sin una causa conocida o por enfermedades que afectan otras partes del cuerpo, como ocurre en el lupus eritematoso sistemático o la nefropatía LGA, que es de la inmunoglobulina A. Tenemos que la forma en que se manifiesta el síndrome nefrítico es muy variable debido a que no siempre aparecen todos los síntomas juntos y de la misma manera. La sangre en la orina, hematuria, por ejemplo, puede ser visible a simple vista apareciendo orina de color rojo o marrón, como agua de lavar carne, y otras veces solo se puede ver al explorar la orina con el microscopio. La alteración de la función renal puede ser más o menos intensa. El niño puede orinar algo menos o casi nada. Y los edemas suelen ser muy evidentes o sutiles. La pérdida de sangre por la orina se puede acompañar de proteinuria, pérdida de las proteínas por la orina. Lo que aumenta los edemas puede aparecer en los párpados, piernas, tobillos o ser generalizados y provocar el aumento del peso. El diagnóstico. Para confirmarlo hay que hacer un análisis de orina en el que se objetivará hematuria con o sin proteinuria y un análisis de sangre para evaluar la función renal dependiendo de la historia previa y de la clínica para tratar de encontrar la causa. Se solicitarán otras pruebas, cultivo faríngeo o de piel, análisis inmunológicos, anticuerpos implicados en la alteración del glomérulo. En casos muy seleccionados es necesario hacer una biopsia renal, análisis de una muestra de riñón para averiguar la causa y la gravedad de la afectación renal. Entre su tratamiento, no hay un tratamiento específico del síndrome nefrítico. El objetivo es controlar las alteraciones que produce hasta que la enfermedad remita espontáneamente. Se recomienda no abusar de la sal. Si existen edemas o hipertensión arterial, tenemos que estar claros que hay que realizar una dieta exenta de sal y disminuir la ingesta de líquidos. En ocasiones se precisa tratamientos con diuréticos, medicinas para que orine más, para conseguir que los edemas y la hipertensión disminuyan. En las formas más graves y que no remiten espontáneamente, a veces se requiere el uso de corticoides, incluso otros inmunosupresores para controlar la respuesta inmune que está dañando el riñón dependiendo de la causa. La mayoría de las personas que padecen el síndrome nefrítico secundario a una infección tienen un pronóstico excelente. Incluso los que sufrieron daño renal agudo tienen peor pronóstico cuando aparece el síndrome nefrítico en el contexto de una enfermedad sistemática en cuyo caso el tratamiento y pronóstico dependerá de esa variabilidad. En la segunda imagen, se puede observar el sedimento urinario con microhematuria.
Litiasis renal. La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de cálculos renales o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, uréteres o vejiga. Los cálculos renales, en algunos casos, los que no presentan síntomas, estos se pueden describir en un análisis rutinario de orina. Pero en el caso de los aquellos que producen dolor o tienen, esto se diagnostica por medio de síntomas comunes de lo que es el cólico renal, como pueden ser dolores en la ingle, espalda, dolor de la zona de los genitales, sin alguna razón importante para que esté presente un dolor. Los análisis microscópicos de la orina pueden revelar que haya presencia de sangre o también de pus, así como pelos pequeños cristales que forman lo que es el cálculo. Hay otra serie de pruebas que también se pueden realizar para poder dar lo que es un diagnóstico preciso de esta enfermedad. Algunas de estas son radiografías del abdomen, una urografía endovenosa, una urografía retrógrada, ecografía abdominal y tomografía computarizada. Tratamiento. La mayoría de los casos de los cálculos renales situados en la zona del uréter, estos se expulsan de manera espontánea a partir de 3 o 4 semanas, dependiendo de lo que sea el tamaño y la posición que se encuentre. Cualquier cálculo no expulsado en cierta cantidad de tiempo requiere lo que es una actuación o requiere de ayuda. Esto requiere de lo que es una evaluación dependiendo de factores como la frecuencia de los episodios de cólico renal y repercusiones en la vía urinaria. El doctor determinará lo que es el tratamiento más adecuado. Es común también que se dé lo que es la extracción endoscópica de los cálculos mediante uteroscopía, que es a través de los mismos conductos urinarios. También hay otros más o menos agresivos como la litroticia extracorpórea por ondas de choques, que estas consisten en romper los fragmentos de los cálculos renales en fragmentos pequeños para que estos se puedan expulsar más fácil. A veces también los cálculos renales también se pueden disolver en ácido úrico, haciendo que la orina sea menos concentradas, pero los otros tipos de cálculos no se pueden eliminar de ese método. Ya en un caso extremo que los cálculos sean de un tamaño más grande y estén causando una obstrucción, requeriría una intervención quirúrgica realizada por lo que es el urólogo. La pielonefritis es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente son bacterias y algunas excepciones que son virus u hongos. Después cabe recalcar que esta enfermedad es fundamentalmente femenina. Solo los lactantes de proporción niños-niñas es mayor 1.51. El resto de las edades, la predominancia es femenina. Estas se diagnostican mediante el cultivo de orina en medios de crecimiento apropiados. Esto se exige que en el cultivo haya una bacteriura significativo. Los rangos es un concepto que incluyen el crecimiento de más de 100.000
UFCCC, en sus siglas unidades formadoras de colonia centímetro cúbico en un paciente sistemático o no. El crecimiento de 100 unidades formadoras de colonia centímetro cúbico de Escherichia coli en una mujer con síntomas. El crecimiento de más de 1000 unidades formadoras de colonia centímetro cúbico en un varón sistemático. Cualquier crecimiento de gérmenes de orina en una punción suprapúbica. Existe una condición especial de bacteriura significativa en la que es denominada bacteriura asintomática, que se define como el crecimiento de más de 100.000 col-cc en 2 cultivos consecutivos de cualquier paciente que no presente síntomas, o sea que esté asintomático. El tratamiento. Esto se utiliza por medio de antibióticos y se debe hacerse de forma selectiva, eligiendo la mejor opción para lo que sea el tipo de infección que presente la persona, la edad, localización y recurrencia. También hay que elegir el que sea de menor, que presente mayor sensibilidad a lo que es el germen. Por lo tanto, debe hacerse cultivo de orina y antibiograma. Se puede realizar distintas pautas en monodosis, tratamientos de 3 días o tratamientos bien prolongados de 7 a 10 días dependiendo de lo que es la gravedad y el tipo de infección que presente el paciente. El tratamiento profiláctico consiste en administrar lo que también es un antibiótico o ya sea un antiséptico a bajas dosis en una toma diaria durante lo que es un tiempo prolongado. Tiene la ventaja que durante el periodo del tratamiento el paciente permanece lo que es libre de la enfermedad. La estenosis uretral. Estenosis uretral es un estrechamiento anormal de la uretra. La uretra es el tubo que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Su diagnóstico se puede dar de varias maneras, ya sea un examen físico que puede revelar disminución del chorro de orina, secreción uretral, vejiga distendida, ganglios linfáticos inflamados o que se encuentran de manera sensible en la ingle, enrojecimiento o inflamación del pene, sensibilidad de la próstata y endurecimiento de la superficie inferior del pene. Muchas veces cuando se realiza el examen físico no revela anomalías. Entonces se procede a exámenes ya sea como la citoscopía, medición del residuo promisional, uretrograma retrógrado, exámenes para clamidia y gonorrea, así como también análisis de orina, tasas de flujo urinario y urocultivo. Su tratamiento. La uretra se puede dilatar durante lo que es el proceso de la citoscopía. Se aplica un analgésico tópico en la zona antes del procedimiento. Se introduce un instrumento delgado en la uretra para estirarla. Usted puede tratar la estenosis aprendiendo a dilatar la uretra desde casa. Si la dilatación uretral no corrige lo que es la estenosis, se puede arreglar por procedimientos quirúrgicos. El tipo de cirugía va a depender mayormente de la localización y la extensión de lo que es la estenosis. Si es el caso de que la zona estrecha es corta y no se cerca de músculos que controlan la vejiga, se puede cortar o dilatar. Se puede llevar a cabo una uretroplastia abierta en casos de estenosis más larga. Esta cirugía implica lo que es extirpar la zona afectada. Luego, lo que hace es que se reconstruye la uretra. Los tratamientos varían según el tamaño y la localización de estenosis y la cantidad de tratamiento que usted haya tenido y la experiencia del cirujano a realizarla. En casos graves en los cuales no se puede realizar no se puede orinar, se puede colocar lo que es una sonda suprapúbica. Esto se conoce como un tratamiento de emergencia y permite que la vejiga drene el orine a través de lo que es el abdomen. Ahorita mismo, en la actualidad, no existe un tratamiento a base de fármacos para esta enfermedad.
Sin ningún tratamiento de los anteriores mencionados funciona, se realiza lo que es una apendicostomía, que es el procedimiento de Mitrofanov u otro tipo de cirugía. Esto le permite a usted drenar la vejiga a través de la pared abdominal mediante una sonda o una bolsa para lo que es ostomía. Uretritis es la inflamación o hinchazón e irritación de la uretra, el conducto que transporta orina desde el cuerpo. Causa. La uretritis puede ser causada por bacterias o virus. Algunas de las bacterias que causan esta afección incluyen el Escherichia coli, la clamidia y la gonorrea. Esto también causa infecciones del tracto urinario y algunas enfermedades de transmisión sexual. Las causas virales de la uretritis incluyen el virus del herpes simple y el citomegalovirus. Otras causas incluyen lesiones, sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas, jaleas, crema o espumas anticonceptivas. En algunas ocasiones se desconoce la causa. Los riesgos para la uretritis incluyen ser mujer, ser hombre entre 20 y 35 años, tener parejas sexuales múltiples, comportamiento sexual de alto riesgo, como hombres que tienen relaciones sexuales con penetración anal sin condón y antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Síntomas de la uretritis. La sintomatología de la uretritis varía en función del sexo de quien la padece. En mujeres puede tener fiebre, escalofrío, dolor pélvico o abdominal, micción dolorosa, micción frecuente con sensación de urgencia, dolor pélvico, relaciones sexuales dolorosas y secreción de flujo vaginal. En los hombres, la fiebre es infrecuente, presencia de sangre en la orina, dolor durante la micción frecuente con sensación de urgencia, eyaculación dolorosa, dolor durante la relación sexual y secreciones del pene. Diagnóstico. El diagnóstico de la uretritis implica la exploración física del paciente, abdomen, vejiga, escroto y pene en los hombres y examen pélvico y abdominal en las mujeres, junto a una analítica de sangre y un cultivo, así como una cistoscopia y en caso necesario una ecografía pélvica en las mujeres. Tratamiento. El principal objetivo del tratamiento es la eliminación del agente patógeno que ha causado la infección y evitar su diseminación a otras partes del sistema urinario, además de reducir la sintomatología. Se utilizarán antibióticos y antiinflamatorios no esteroides si la uretritis es de origen bacteriana o antivirales si es vírica. Es importante que la pareja reciba el mismo tratamiento para evitar contraerla y que se practique la abstinencia sexual o se utilice preservativo en tanto que la infección no haya desaparecido. Esta infección urinaria puede tener importantes complicaciones, como la extensión de las mismas a otras partes del sistema urinario o una estenosis uretral tras la formación de cicatrices en la uretra. En la mujer puede desarrollar una cervicitis o una enfermedad pélvica inflamatoria. Es una infección que puede afectar al endometrio, las trompas de falopio y los ovarios y que puede comprometer su fertilidad. La mayoría de este tratamiento es empírico. Se inicia con el tratamiento de antibiótico si tiene alta sospecha de que existe infección. Cuando no existe una confirmación definitiva. Cuando un paciente presenta signos y síntomas de uretritis, se recomienda el tratamiento sindrómico mediante ceftriaxona, que es una única dosis intramuscular, y la acitromicina, es una única dosis vía oral administrada de forma simultánea.
Es importante iniciar esto lo antes posible una vez que se haya recogido la muestra. Enurosis. La enurosis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada una enfermedad, debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Suele ser más frecuente en varones a partir de los 5 años y aparecer con más frecuencia durante la noche. La enurosis no suele desencadenarse como consecuencia de otra enfermedad como diabetes o narcolepsia, entre otras, o por la toma de sustancias como los diuréticos. Causa. La enurosis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos, esta patología es hereditaria, por lo que si uno de los progenitores ha tenido enurosis durante su infancia, las probabilidades de que su hijo también la tenga son elevadas. Otras causas pueden ser la alteración del sueño, no haber aprendido bien en controlar la micción durante los primeros años de aprendizaje o como resultado de tener alguna otra patología. Las situaciones de estrés también pueden provocar la aparición de la enurosis, sobre todo en secundaria. Estas pueden ser el divorcio, la separación de los padres, el fallecimiento de un familiar, el cambio de residencia, el nacimiento de un hermano, debido a accidentes e intervenciones quirúrgicas ante abusos sexuales, hospitalizaciones, etc. Los niños que viven en hogares desestructurados o con poco recurso económico tienen también más probabilidad de padecer enurosis. Síntoma. El principal síntoma de la enurosis es la pérdida de orina involuntaria. Esta puede ocurrir varias veces durante la noche, periodo en la que suele ser abundante. En algunos niños con enurosis nocturna pueden aparecer dificultades para despertarse y estreñimiento. Diagnóstico. El diagnóstico de la enurosis comienza con una entrevista clínica con el paciente. Este permitirá obtener información sobre la enfermedad, presencia de estreñimiento, hematuria, capacidad de retención diurna, dolor de cabeza, volumen de la orina que emite el niño. La especialista realizará un examen físico y podrá solicitar pruebas como un análisis de orina y un urocultivo para confirmar una infección de orina. Si la prueba sale negativo, hay que descartar otros trastornos menos habituales como malformaciones o problemas nerviosos. En el caso de la enuresis, no solo sea nocturno, sino que el paciente también tenga problemas de incontinencia durante el día, habría que hacer un examen clínico más exhaustivo, que incluye una ecografía renal, una urografía intravenosa y radiografía con contraste de la vejiga y la uretra. Tratamiento. En un gran porcentaje de niños, la enurosis desaparece de forma espontánea antes de los 6 años de edad. Si este proceso no se lleva a cabo, hay que tener en cuenta los efectos psicológicos en el menor, o sea, vergüenza, y llevar a cabo un asesoramiento inicial. El mejor tratamiento para evitar esta incontinencia es que el paciente siga rutinas como miccionar antes de irse a la cama, llevar la cuenta de las noches que moja o no la cama y no debe beber líquido desde 2 o 3 horas antes de acostarse, sobre todo refresco con cafeína. Existen unas alarmas de enurosis que con un estruendoso sonido despierta al niño. Se trata de un detector de humedad con una eficiencia del 70%. Una vez parezca solucionado el problema, es recomendado seguir usándolo hasta 3 semanas después de la última incontinencia. Nicturia. La nicturia
se define como la interrupción del sueño por un deseo miccional. Se considera que un paciente tiene nicturia si el deseo de orinar le despierta una o más veces durante la hora de sueño, es decir, cada micción está precedida y seguida de sueño. Causa. La causa de nicturia se agrupa en cuatro. Capacidad vesical baja, poliuria nocturna, combinación de las dos anteriores y poliuria global. ¿Cómo se puede prevenir la nicturia? Tratar de evitar beber mucho por la tarde y sobre todo evitar el alcohol y los estimulantes. Orinar frecuentemente, sobre todo durante el día y antes de acostarse. Incluye en tu alimentación muchos vegetales, frutas, legumbres, soya y derivados. Y por otro lado disminuye el consumo de carnes rojas, grasas saturadas, sal, azúcar y calcio. Acuéstete en posición horizontal después de comer. Evita viajar largos, estreñimientos y la humedad. Haz ejercicio físico y evita el sobrepeso y la obesidad. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la nicturia? Ante la sospecha de padecer nicturia y para ayudar al médico a realizar un buen diagnóstico, es recomendable tener un diario de vaciado de la vejiga. Consiste en un registro de 2 días en que apunta la cantidad de líquido que toma, el número de veces que vas al baño, la cantidad de orina producida y cualquier medicamento que esté tomando, cualquier infección de las vías urinarias y cualquier síntoma relacionado. El médico revisará este diario para determinar las posibles causas de la nicturia y el tratamiento más adecuado para cada paciente. Tratamiento. En el caso de que se sospeche que puede tener esta enfermedad, debe acudir al médico. Este te puede remitir al urólogo, si fuese necesario. De esta forma, el tratamiento de la nicturia dependerá de la causa desencadenante de la misma. Las opciones de tratamiento para esta enfermedad pueden incluir diferentes intervenciones o tratamiento farmacológico. En cuanto a las primeras, algunas medidas que se recomienda tener en cuenta son: si estás bajo un tratamiento con fármacos diuréticos, tómalas 6 horas antes de ir a la cama. Duerme la siesta a media tarde. Pon las piernas en alto. Utiliza medias de compresión, ya que ayudan a prevenir la acumulación de líquido. El tratamiento farmacológico consistirá en la administración de fármacos anticolinérgicos. Estos medicamentos pueden reducir los síntomas de la vejiga hiperactiva.